vamos a empezar con este tema, el de población o geografía humana. Bien, vamos a definir primero qué es la población. La población es el conjunto de seres vivos que habitan un lugar determinado. De hecho, estos términos, ¿no? Un conjunto de seres vivos de la misma especie. Esto ustedes lo ven en biología. La especie, la definición en biología me dice que la especie son organismos similares que habitan un lugar determinado. Bien, pues eso también lo vamos a llamar población. De hecho, de alguna manera es el mismo término que utilizamos en biología. No, la definición no cambia. Muy bien. Ahora, repito, la geografía humana, dentro lo que se va a encargar es tratar de determinar el comportamiento de los asentamientos humanos o de las poblaciones, como lo dice aquí, en el medio en el que se desenvuelve o en el medio que habita. La parte de medio ya la habíamos visto, ¿no? En la introducción de geografía ya habíamos visto que era el medio y el espacio geográfico. Bien, pues entonces vamos a tener a la población a grandes rasgos. Vamos a tener dos tipos de medios poblacionales. Bien, háblese de medio, repito, el conjunto de características que van a determinar el lugar, como lo habíamos visto en la clase de ayer. El conjunto de características que van a determinar un lugar. Es decir, si yo estoy hablando de un medio rural o de un medio urbano, tengo que describir el conjunto de características que van a determinar dicho lugar, ¿no? Y de esa manera tratar de entender o de empezar a comprender el comportamiento de los asentamientos humanos. Bien, por ejemplo, en un medio rural, ¿no? Como viene acá, la densidad poblacional es baja. ¿Qué es la densidad poblacional? La cantidad de gentes que habita un determinado espacio, la cantidad de gente que ocupa un determinado espacio. En los medios rurales hay poca densidad poblacional, es decir, es poca la gente que ocupa el espacio. Versus o contra un medio urbano, la densidad poblacional es muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Las actividades económicas. Traigo una diapo de qué son las actividades económicas, pero ustedes ya más o menos saben. ¿Cuántas actividades económicas hay? 3 actividades primarias, secundarias y terciarias. Las primarias como la ganadería, la agricultura, las secundarias la transformación y las terciarias son los servicios. Bien, en un medio rural una característica es que las actividades que se van a desarrollar en el medio rural van a ser primarias, la agricultura, la ganadería, ¿no? Versus el urbano, ¿no? En las ciudades es prácticamente la industria. Otra característica que vamos a tener es los servicios. Hay escasos servicios, luz, agua potable, drenaje, vías de comunicación, ¿no? Si se pueden dar cuenta, no hay accesos o no hay vías de comunicación, mientras que en un medio urbano sí hay servicios, hay luz, agua potable, drenaje, transporte, vías de comunicación, etcétera, etcétera. Bien, ahora la siguiente, las actividades económicas. Ahora sí, ¿cuántos tipos de actividades económicas tenemos? 3, actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. ¿Cómo voy a diferir o cómo voy a diferenciar una actividad primaria de una secundaria de una terciaria? Esto es simple. Las actividades primarias son aquellas en las cuales yo voy a obtener el recurso directamente de la naturaleza, es decir, yo con mis manos voy a obtener el recurso natural, de hecho que es la que contestábamos la clase pasada, ¿no? De qué es lo que explota el hombre para fines económicos, recursos naturales, ¿no? Aquí está. Cuando yo extraigo el recurso natural directamente con mis manos o con mis propias manos, lo voy a considerar una actividad primaria. Entonces es la agricultura, la ganadería, la pesca, la recolección, etcétera. Bien, las actividades secundarias van a ser aquellas donde para obtener el recurso natural, vuelvo a lo mismo, prácticamente las actividades económicas van encaminadas o van encaminadas a extraer el recurso natural.
Las secundarias no lo voy a o no lo puedo obtener con mis propias manos. Las actividades secundarias necesito una industria para poder obtener el recurso natural. Entonces estamos hablando prácticamente de las industrias energéticas, ejemplo el petróleo, la electricidad, la energía nuclear, etcétera, etcétera. Bien, y por último, las actividades terciarias ya se refiere a los productos y servicios, es decir, servicios médicos, servicios de educación, el servicio de transporte, el servicio de compra y venta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, la distribución de actividades económicas en el país es la siguiente, en este mapa, como ustedes pueden ver. Por colores, ¿no? Vienen las zonas pesqueras. De hecho, en México, la principal zona pesquera del país es esta, California, o la península de Baja California. Aquí principalmente se da la pesca de atún y es una de las más grandes industrias pesqueras del país, o más bien el país, la zona pesquera es esta, ¿no? La península de Baja California. Como pueden ver, México solamente tiene acá en algunas costas del Pacífico y en Veracruz, ¿no? Son los estados de la República que van a ser pesqueros. A nivel mundial, México se encuentra en el 16º país en actividad pesquera. México tiene puertos, de hecho tiene dos mares muy grandes, ¿no? Tiene el Océano Pacífico y el Golfo, bueno, el Atlántico. Sin embargo, la modernización de los puertos ha hecho ineficiente la pesca. Los puertos que se mantienen más activos son estos, los de California, los de la península de Baja California. La zona industrial, esa sí es bien importante, la zona industrial en México es la zona centro y un poco hacia el norte, ¿no? De los estados de la República con mayor intensidad industrial va a ser Nuevo León, va a ser el Estado de México y va a ser Puebla, ni siquiera la Ciudad de México. La Ciudad de México es más hacia los servicios, pero la industria en México se va a concentrar, repito, en el Estado de Puebla, en el Estado de México, en Nuevo León, se me olvidaba, en California, bueno, en Baja California, en la parte de Mexicali y Tijuana, ahí también hay mucha industria. La zona minera del país es prácticamente la zona norte. Toda la zona norte va a ser minera, ¿no? Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Ejemplo, de Zacatecas se extrae plata, es el principal mineral en México que se exporta. México es uno de los países exportadores de plata y la mayoría de esa plata viene de Zacatecas. Por ejemplo, en Sonora hay minas de cobre, principalmente es cobre. Bien, de hecho en Historia de México, en el Porfiriato, hay una huelga, la huelga de Cananea en Sonora. Esa huelga de Cananea en Sonora es de mineros, de los mineros que estaban ahí en las minas de cobre, que se rebelan ante el Porfiriato. Bien, esa es la industria minera del país. Repito, el principal metalúrgico o el principal mineral que se exporta es la plata. Prácticamente el ganado, aquí hay algunas zonas donde va a prevalecer el ganado. Sin embargo, el ganado en México es en toda la República Mexicana. Hay ganado en toda la República, aquí en Chimalhuacán hay ganado incluso, ¿no? Pero ya han ganado, hablando de ganadería industrial, prácticamente también va a ser en la zona del norte, en Sonora y en Chihuahua principalmente. Algo que se me olvidó pasarles de los minerales. En Nuevo León, de hecho por eso lo vamos a marcar como una zona industrial, se da la transformación de metales. A esa industria se llama siderurgia, así como se escucha, siderurgia. Bien, que se refiere a la transformación de metales. En Nuevo León es el principal creador de acero del país y se exporta a Estados Unidos. Bien, otra industria que es muy muy importante resaltar es el petróleo. El petróleo principalmente es en las costas del Golfo de México. ¿Por qué? Son aguas menos profundas que en las costas del Pacífico y la cercanía de los yacimientos desde el estado de Campeche.
De hecho, Campeche es el estado petrolero por excelencia debido a esa cercanía de los pozos petroleros o de los yacimientos petroleros. Sin embargo, los estados del Golfo, todos estos, que es desde norte a sur, es Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Es Tamaulipas, no Mataulipas. Bien, los puertos principales petroleros, es decir, donde van a desembarcar buques petroleros, principalmente son en los puertos de Tamaulipas, en Altamira, pero también en Campeche hay muchos puertos para transportar ese petróleo. Y por último, la tala de árboles. La tala de árboles en México principalmente se da en Guerrero, Oaxaca, y aquí ya no está, pero en Chiapas. Y bueno, en esta zona de Quintana Roo y Campeche. ¿Por qué principalmente en esta zona? Porque es una zona cálida, tipo el Ecuador, donde llueve mucho, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? En la zona ecuatorial es donde más llueve. Esta zona tiene un clima similar al Ecuador, de hecho hay selvas, y las maderas finas se extraen de las selvas, como maderas como la caoba y el ébano. Entonces esta zona es la principal de extracción maderera en el país. Bien, entonces esas son las actividades que realiza México en toda la República. Este mapa está muy padre y explica a grandes rasgos y muy puntual a las actividades en las que se denomina México, se dedica México. Recuerdan que habíamos hablado de los mapas. Hay distintos tipos de mapas, por ejemplo, cuando el que ustedes conocen a grandes rasgos es con división política o sin división política, pero más allá de la división política me habla de las actividades económicas, y este mapa se conoce como mapas económicos. Por ejemplo, les puse un mapa de las montañas la clase pasada, ese se llama mapa de relieve. Si tuviera ríos también sería un mapa de relieve, ¿no? Hay distintos tipos de mapa. El que les puse de las lluvias es un mapa hidrográfico, hay mapas de climas, hay un buen, ¿no? Nada más haciendo general esto, ¿no? Para que conozcan. Vientos.